Hola, buenas tardes. Feliz martes para todos. Bienvenidos a un webinar más. Mi nombre es Alejandro Ruiz y como todos los martes, es día de webinarios de SESEM. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para muchos profesionales de la salud y el personal en general, el cual es la selección del intravenoso correcto. Y para hablar de este tema nos acompaña la ingeniera biomédica Melissa García Hernández, especialista de producto en equipos médicos Vizcarra. Estimada, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Meli. Bienvenida. Pues el auditorio es todo tuyo. Te cedo la audiencia para que puedas comenzar con lo que es tu tema. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a Gracias. empezar a compartir la presentación. Adelante. Perfecto. Pues nuevamente, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. El día de hoy, como mencionábamos, vamos a hablar de un tema bastante importante que realmente lleva muchos puntos que tenemos que tocar porque no hay una respuesta única para la presentación del tema, que es la selección del catéter intravenoso. Tenemos que ahondar un poquito en el objetivo, tipos de terapias, la importancia, consideraciones, y vamos a hablar un poquito de la norma oficial, que es la que rige la terapia de infusión. Entonces, bueno, comencemos con la plática del día de hoy. Antes que nada, tenemos que identificar el objetivo de la terapia de infusión. ¿Para qué nos sirve la terapia? Bueno, el procedimiento de la terapia de infusión es un procedimiento terapéutico de diagnóstico y profiláctico. Este consiste en la inserción de un catéter en la luz de la vena, en el cual a través de ese catéter se va a infundir medicamento al cuerpo humano. Tenemos que entender que existen dos tipos de terapias, la terapia periférica y la terapia central. Para fines de esta presentación, ahorita nos vamos a centrar en vía periférica, en catéter intravenoso periférico. Este tipo de catéter se coloca generalmente en venas del brazo, antebrazo y dorso de la mano. Adicional a esto, bueno, como información, en las vías centrales se colocan catéteres distintos a los periféricos y se colocan en la subclavia, yugular interna y femoral. Pero como mencionaba ahorita, para fines de esta presentación, nos vamos a centrar en la vía periférica. ¿Cuál es la importancia de la terapia de infusión, al menos en México? Entre el 80 y el 95% de los pacientes hospitalizados reciben tratamiento por vía intravenosa. Esto es un porcentaje altísimo, ya que casi que todos los pacientes que entran se les coloca un catéter periférico. ¿Esto por qué? Porque a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando de una manera muy buena la terapia de infusión. Entonces, en casi todas las áreas dentro de un hospital se puede colocar un catéter intravenoso. Pero por esto es necesario tomar en cuenta algunos aspectos de la terapia de infusión a fin de brindar seguridad al paciente, comodidad y limitar daños o efectos indeseados. Pero bueno, como mencionaba, históricamente la terapia de infusión ha ido evolucionando, se ha ido desarrollando y ha contribuido de manera importante en el tratamiento en el desarrollo de mejores tratamientos para la salud. Sin embargo, al ser un procedimiento tan común y tan necesario y con tanto desarrollo, aún así también hay riesgos para los pacientes. Existe literatura a lo largo del mundo que ha descrito varias complicaciones que se puede tener por la colocación de un catéter intravenoso. Estas complicaciones van desde infecciosas, extravasación, infiltración y oclusión como principales, pero existen muchos más. Como podemos ver, la importancia es muchísima. ¿Por qué? Porque tenemos que tener estos factores: el desarrollo de esta terapia y la cantidad de pacientes que necesitan este tipo de procedimientos, que como vimos es del 80 al 95% de los ingresos a un hospital. Es por ello que, al menos en México, se han desarrollado muchas iniciativas que ponen manifiesto al interés por mejorar la seguridad de la atención que se ofrece a los pacientes a la hora de tener un catéter intravenoso periférico. Entre ellos, la Comisión Permanente de Enfermería en 2002 incorporó a nivel nacional el indicador de vigilancia y control para venoclisis instaladas. Esto es estadística, básicamente, donde se recaban datos de estos procedimientos. También hay recomendaciones específicas para enfermería sobre el proceso de terapia intravenosa. Adicionalmente,
Hay diferentes organizaciones que imparten cursos, diplomados. Este webinar es un ejemplo de ellos, donde platicamos y ponemos sobre la mesa el tema de la terapia de infusión. Entonces, información hay mucha, donde se dan recomendaciones de este procedimiento. Ya vimos por qué. Bueno, uno de esos es precisamente para evitar el riesgo que se pueda generar a los pacientes y para que ellos puedan acceder a un procedimiento pues lo más seguro posible. Para fines de esta presentación vamos a hablar de la norma 022, que es la norma oficial mexicana que rige las condiciones para la administración de terapia de infusión. ¿Cuál es el fin de esta norma? Su propósito es establecer las condiciones necesarias y suficientes que favorezcan una práctica clínica homogénea. Asimismo, esta norma nos va a hablar de criterios mínimos para la instalación, mantenimiento y retiro de accesos venosos periféricos y centrales para contribuir a la mejor calidad en la atención de los pacientes. Entonces, ya sabemos que hay muchísima información afuera, cursos, diplomados, etcétera, para tener más consideraciones a la hora de aplicar un catéter intravenoso periférico. Sin embargo, en esta norma nos va a decir o vamos a hablar de las consideraciones mínimas. Por eso es lo que les mencionaba al principio de la plática. Podríamos decir como el título decía, ¿cuál es la selección del catéter adecuada? Pero desafortunadamente yo creo que aquí todos podríamos decir que no hay una respuesta que sea general o que incluya a toda la población. ¿Por qué? Pues porque hay muchas consideraciones que vamos a ver más adelante que hacen que varíe una decisión de otra, qué calibre usar para cada paciente. Entonces, bueno, en esta parte de las consideraciones de esta norma vamos a tener que empezar por 3 puntos importantísimos, que es la intención, preparación del fármaco y tiempo del tratamiento y flujo requerido. Intención, ¿por qué? Es muy importante que el personal de enfermería tenga conocimiento del por qué se le va a colocar un catéter periférico, cuál es la intención de colocárselo. Y esto, pues obviamente es para administrarle regularmente un fármaco para algún tratamiento que requiera el paciente. Pero es muy importante que personal de enfermería conozca todo el expediente del paciente para que sepa la intención de este y pueda darle un servicio más adecuado. Preparación del fármaco, que va desde verificar que es el fármaco correcto, fecha de caducidad, concentración y dosis. Estos puntos pueden sonar muy simples, muy básicos, muy hasta cierto punto pues sin importancia, pero realmente son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces en áreas que tienen un flujo de pacientes muy alto, que el tiempo es limitado, que el personal también está limitado, que hay muchísimos factores que hacen que el personal de salud esté corriendo, puede ser que a veces se pase por alto estos puntos que son sumamente importantes, como mencionaba. Imagínense que no se verifique que el fármaco que se está administrando es el correcto para ese paciente, que el que se les va a administrar era el que es el paciente para la cama de al lado o la cama de enfrente. Entonces, este tipo de puntos son clave, son básicos, pero son muy importantes y a veces es un procedimiento tan común que a veces se puede pensar que en automático se tiene que hacer esto y no, sí se le tiene que dar cierta atención a estos puntos. También se tiene que dar consideraciones sobre el paciente. Como mencionaba hace un momento, no todos los catéteres o un catéter de un calibre es para todos los adultos masculinos. No, existen distintas consideraciones y eso va a empezar desde la observación del personal de salud con el paciente. Tenemos que conocer el diagnóstico, como mencioné, fase de la enfermedad. La capacidad de movilidad también es algo muy importante, si tiene reacciones alérgicas, valorar las condiciones del entorno donde se va a llevar a cabo el procedimiento y también algo muy importante es el estado emocional del paciente. Este es un factor clave a la hora de considerar qué calibre utilizar, el estado emocional del paciente. Consideraciones también. Bueno, en este punto nos dice que hay que considerar el estado y características de la piel y venas. Esto, como mencionaba, suena un punto bastante básico, pero que es muy importante. Yo diría que uno de los más importantes, porque de aquí depende directamente el calibre que se va a utilizar. No es lo mismo canalizar a un paciente adulto masculino
que su trabajo es estar en el campo, por ejemplo, bajo el sol de 8 a 10 horas y que su piel desarrolló cierta dureza a un paciente pediátrico de 10 años, por ejemplo. No es lo mismo y no va a necesitar o no le va a funcionar el mismo calibre. Se tiene que escoger el calibre adecuado dependiendo de las condiciones de cada paciente y esto está directamente relacionado a la calidad de piel y venas. En este punto hablamos del material y el calibre del catéter. Bueno, hace un tiempo tuvimos una capacitación también, una plática sobre el poliuretano y el politetrafluoretileno. Como mencionaba al principio, en esta norma nos habla de lo básico, de lo mínimo que se tiene que tener para la canalización de un paciente. Entonces nos dice como lo básico que se necesita. Nosotros tenemos que saber que en el mercado existen distintos materiales de catéteres. Los más comunes, politetrafluoretileno y el poliuretano. Tenemos que saber que el poliuretano tiene mayor biocompatibilidad con el cuerpo, por lo cual va a ser mejor tolerado por este que el politetrafluoretileno. Bueno, siempre se tiene que partir de un punto. Y en la norma 022 nos dice en el punto 6.4.1 que el catéter periférico se debe de seleccionar siempre iniciando con la menor capacidad y la longitud más corta, considerando el tipo de terapia prescrita y las características del paciente. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que siempre a todos los pacientes les tenemos que poner un catéter calibre 24 o 22. Eso quiere decir que tenemos que partir de eso, de un catéter que sea de menor capacidad y de longitud más corta. ¿Por qué? Porque estas características van a hacer que la punción sea menos agresiva para el paciente y también que el cuerpo, que es el catéter, no vaya a causar muchísimo daño. Esto no quiere decir que otros catéteres vayan a causar un daño garrafal o algo, simplemente es para considerar y salvaguardar la integridad del paciente. Se tiene que partir de ese punto. En el caso de la instalación de un catéter periférico corto, aquí nos menciona en este punto algo que es, desde mi punto de vista, suena muy utópico porque realmente es casi imposible, dado que en las dependencias de salud a veces se tienen limitados los recursos, a veces el tiempo también está limitado. Este punto de la norma nos dice que se debe utilizar un catéter por cada punción, minimizando los intentos. ¿Esto qué quiere decir o a qué se refiere? Se refiere también de que cada vez que funcionamos al paciente y no logramos llegar a vena o logramos hacer la canalización adecuada, tenemos que retirar y utilizar otro catéter. Esto, como les menciono, suena muy utópico para mí porque realmente imaginen cuántos catéteres no se consumirían y se desperdiciarían por tratar de seguir este punto de la norma. Es algo que se menciona, sin embargo, en la práctica es muy difícil de llevar a cabo. Este punto también es clave y es muy importante para la selección de un catéter adecuado. Tenemos que tomar en cuenta que hay pacientes vulnerables y hay pacientes que lo que queremos es causar el menor daño posible. En el punto 6.12.1 de la norma 022 nos dice que el catéter periférico corto tiene que ser removido cada 72 horas o de inmediato cuando se sospeche de contaminación o alguna complicación como la llamada flebitis, ¿no? Se tiene que retirar sí o sí, y si el paciente requiere continuar con la terapia, bueno, se tiene que canalizar en otro acceso, ¿no? En otro lugar. Entonces, eso es un punto bastante importante. Sin embargo, abajo de esa norma, de ese punto en la norma, podemos ver que dice, no se recomienda el cambio sistemático en niños, ancianos y pacientes con limitación de acceso venoso. En estos casos deben dejarse colocados hasta finalizar el tratamiento a menos que presente una complicación. ¿Por qué este punto nos menciona eso? Como les mencionaba, hay pacientes vulnerables, que lo que menos queremos es estar funcionando. Llámese porque son pacientes neonatales a lo mejor, que son pacientes geriátricos, que sus venas son demasiado sensibles. A lo mejor es una persona que tiene un acceso muy limitado por alguna condición específica. Entonces, de por sí ya lograr la canalización fue difícil. Es más complicada por el tipo de paciente, pues lo que menos queremos es estar cambiando a cada rato. Entonces, en esos casos, la norma es un poco más flexible
permitiendo que se pueda dejar un poquito más de esas 72 horas, siempre y cuando el catéter esté en buenas condiciones y no haya ninguna complicación con el paciente. Ahí, ¿por qué es tan importante la selección del catéter? Bueno, precisamente por esto, si nosotros colocamos un catéter, por ejemplo, calibre 20 a un paciente geriátrico que sus venas son muy frágiles, muy delgaditas, la piel también es muy sensible, además, por más de que tengamos cuidado a la hora de la canalización, va a ser un catéter más agresivo para ese paciente. Entonces, de ahí tenemos que partir con lo que nos decía la norma, un catéter periférico de menor capacidad y de tamaño más pequeño. De ahí se parte ese punto que platicábamos hace rato. ¿Para qué? Para que si es una persona vulnerable pueda permanecer con este catéter un poco más de las 72 horas. También es importante que cuando tengamos este tipo de pacientes identificados, escojamos el material adecuado del catéter. Como mencionaba, el poliuretano es más biocompatible, entonces lo va a aceptar de mejor manera el cuerpo por las características mismas del poliuretano que vamos a hablar más adelante. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos tener más puntos a favor a la hora de dejar un catéter más de este tiempo. Esta diapositiva es una muy importante porque muchos no sabemos que el primer catéter que se inventó fue invento de un mexicano. El doctor Fernando Vizcarra inventó el catéter periférico corto, donde sacó patentes en México y Estados Unidos y obtuvo la patente por 10 años. Después de eso la patente se liberó y ahora muchísimas empresas fabrican catéteres, pero pues es muy padre y un orgullo saber que un mexicano desarrolló este invento. Nosotros contamos con 3 catéteres principales que seguramente conocen. El primero, que es Punzocat, fue el primer catéter que se desarrolló. Sin embargo, no nos quedamos ahí, se siguió innovando y se siguió desarrollando tecnología. Por ello, se crearon las 2 siguientes marcas que les voy a platicar, que es Advantive y Safety. ¿Cuáles son las características de estos catéteres? Bueno, en los 3 catéteres vamos a ver este tipo de corte bajo microscopio. Como pueden ver del lado izquierdo, es una imagen que es un tipo de V y del lado derecho es una imagen que pues ni siquiera tiene forma, es una forma amorfa, la punción. Entonces, como podemos ver, el trauma a la piel en ambos es muy distinta. Un triple afilado nos va a ayudar a que el trauma en la piel sea como la imagen del lado izquierdo. ¿Para qué? Para que sea menos doloroso y la recuperación sea más rápida de cualquier paciente. Esta es la cajita de Punzocat, el que les comento que seguramente conocen. Y este catéter tiene la característica de que tiene el triple afilado. El material es de PTFE, que es politetrafluoretileno. Muchos lo conocen también como teflón. En esta versión se cuenta con catéteres radiopacos y no radiopacos. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Bueno, los radiopacos se van a ver bajo una placa de rayos X y los no radiopacos no se van a poder ver. Se trata y se recomienda que ya todos los catéteres sean radiopacos, precisamente por eso, en caso de cualquier incidente, que no son muy comunes, pero siempre es mejor prevenir que lamentar, dicen por ahí, que tenga la radiopacidad. ¿Para qué? Para que bajo placa se pueda observar el cuerpo del catéter. En esta parte quiero que vean el diseño del mismo. La verdad es que es un diseño pequeño, cómodo y pues es el primero. Entonces es también un poquito más complicado de poder observar el bisel de la aguja. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna muestra que nos indique la dirección del mismo. Entonces es un poquito estar ahí a contraluz y ver dónde está la punta del bisel para hacer la correcta canalización. También la cámara visual de flujo es un poco pequeña. Seguimos con Advantive, que es la siguiente generación de catéteres. ¿Cuáles son sus características? Bueno, como pueden ver, aquí son más. El triple afilado que ya vimos, tecnología Biuret, que es la que vamos a ver adelante. El catéter está termoformado de su punta. ¿Esto por qué? Porque tiene un desvanecimiento que hace que a la hora de entrar en contacto con piel y vena sea más suave la inserción. Una amplia cámara visual de flujo, a diferencia del Punzocat. En esta versión únicamente se tiene con radiopacos y pues es un balance adecuado entre el peso del producto. ¿Pero qué es tecnología Biuret? Bueno, Biuret es una marca. Así como
como ahorita les mencionaba, politetrafluoretileno y teflón. Teflón es la marca y politetrafluoretileno es el compuesto químico, por así decirlo. Biuret es la marca y poliuretano es el compuesto químico. Entonces, este catéter está hecho a base de poliuretano. ¿Cuáles son las características del poliuretano? Bueno, tiene dos principales, que son la memoria elastomérica. ¿Eso qué es? Es la capacidad de volver a la posición inicial. Quiere decir que si el catéter se llega a doblar dentro del cuerpo por alguna situación, este va a volver a su posición inicial porque tiene esta memoria elastomérica, lo que va a ayudar a que no se obstruya el catéter. Además, tiene algo que se llama termosensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que al estar en contacto con la temperatura de la sangre, el catéter se va a volver más flexible, lo cual va a permitir que se adapte de mejor manera a la anatomía de las venas. Entonces, aquí es cuando entendemos el por qué la norma nos dice que para pacientes vulnerables, como lo son pacientes pediátricos o geriátricos, se deje a consideración dejar el catéter un poco más de las horas si no hay complicaciones. Y aquí es donde está esta parte de la elección del catéter. Un tamaño de menor capacidad y una longitud más corta sumado a un material que es biocompatible por estos puntos o estas características nos va a ayudar a que el tiempo de permanencia sea mayor y que aparte de eso sea exitoso. Pero como les platicaba al principio, la terapia de infusión se ha ido desarrollando y es algo que personalmente creo que va a seguir por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, pues como vimos, la necesidad de la terapia de infusión es altísima. Recordemos que es de entre el 80 al 95% de las personas que ingresan a un hospital que requieren de esta terapia. Entonces, como se fue desarrollando, salió SafeTip. ¿Qué es SafeTip? Bueno, SafeTip es un catéter de seguridad pasiva. ¿Por qué? Porque en el mercado podemos encontrar catéteres de seguridad con mecanismo activo y pasivo. ¿Por qué es importante hablar de catéteres de seguridad? Bueno, en países como Estados Unidos o el continente europeo, ya tienen por norma utilizar punzocortantes con un sistema de seguridad. ¿Por qué? Para salvaguardar la integridad y seguridad del personal de salud principalmente. Porque se dieron cuenta que había incidentes por punciones accidentales con punzocortantes y muchas veces esos punzocortantes, estaban contaminados. Contaminados porque a lo mejor por un paciente con VIH, con hepatitis, etc. Entonces, para contrarrestar estos efectos o estas consecuencias de la terapia de infusión, desarrollaron catéteres o punzocortantes en sí con dispositivos de seguridad. Ahorita vamos a hablar de los catéteres de seguridad. Entonces, bueno, hay dos variantes importantes, como les mencionaba, seguridad activa y seguridad pasiva. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El sistema de seguridad activo va a ser automático. ¿Esto qué quiere decir? Como pueden ver aquí en la parte de diseño, se ve el cuerpo del catéter, que es un poquito más grande que lo que estamos acostumbrados, o lo que les enseñé de Punzocat, que se veía muy chiquito. Como pueden ver, cambia mucho en diseño. ¿Por qué? Porque dentro de esa carcasa transparente que se ve, ahí se va a retraer la aguja y ahí va a quedar resguardada. Pero como les mencionaba, en un catéter de seguridad con sistema activo, va a tener una especie de resorte que a la hora de apretar un botón, la aguja se va a retraer automáticamente. Va a ser involuntario hasta cierto punto, porque si se aprieta de manera accidental, ya valió y ya se resguardó la aguja y ya pues si no llegamos al acceso venoso, se va a tener que tirar el catéter y utilizar otro. ¿Cuál es la ventaja de un sistema con seguridad pasiva? Que el usuario va a ir controlando cómo se retrae la aguja. Incluso puede llegar a rectificar si no está seguro de que está en vena, regresa la aguja, rectifica que está en vena y ya comienza a retraer otra vez. Aquí hay unas pequeñas imágenes del mecanismo de acción de este dispositivo. Como podemos ver en la imagen número 1, nos dice que se inserta la aguja con la piel en el ángulo adecuado y a continuación se va a poder ver la primera señal sanguínea. Después de eso, en la segunda imagen de aquí pueden ver que hay como unas especies de pestañas que están en color amarillo. Esas nos indican que de ahí
es de donde se tiene que empezar a deslizar el catéter para que se vaya resguardando la aguja. Como pueden ver en la imagen, ya la aguja ya está avanzando y se está guardando poco a poco. Ahí es cuando les digo que todavía se puede rectificar que se está en vena. Supongamos que ahí se movió el catéter, pasó algo, se salió de la vena, podemos volver a empujar la aguja para rectificar y luego otra vez regresar. No es lo mismo que con un sistema de seguridad como el que les platicaba, que tiene un botoncito y se retrae automáticamente. Ahí sí ya no hay oportunidad de rectificar. Después de eso se va a escuchar un clic que nos va a decir que ya toda la aguja está resguardada y se retira del catéter. Este botecito no está exento de tirarse en el bote de RPBI. Entonces, bueno, para finalizar me gustaría compartirles este video que es muy cortito, la verdad. En el siguiente video, Equipos Médicos Vizcarra, como fabricante del catéter periférico corto, les damos puntos a considerar con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de nuestro producto. Sabemos que el proceso de canalización tiene diferentes particularidades, dependiendo de la característica física de cada paciente, siendo estas un factor determinante para la selección del calibre del catéter a utilizar. Con la finalidad de apoyar al personal médico en dicha labor, nuestro catéter periférico corto tiene características distintivas en su diseño como triple afilado en el bisel de la aguja, termoformado en la punta del catéter, pabellón y cámara visual de flujo, especial lubricación de silicón sobre el catéter y filos de la aguja, características que lo hacen más especializado para dicha actividad. Recomendamos tener las siguientes consideraciones de uso. 1. Nuestro producto cuenta con una lubricación de silicón sobre el catéter y los filos de la aguja, lo que impide que el catéter se adhiera a la aguja y no deslice, por lo que no es necesario manipular el catéter de arriba hacia abajo, ya que este movimiento provoca daños al cuerpo del catéter, lo que puede ocasionar floreo o arremangamiento. 2. Recomendamos no tomar nuestro producto del pabellón del catéter, ya que eso puede provocar que éste se deslice hacia adelante e impida la punción. Además de que al empujar el catéter delante del bisel de la aguja, esta puede provocar cortes en el cuerpo del catéter, ocasionando floreo o arremangamiento. 3. Una vez que se retire la aguja, no se intente introducir el catéter solo, ya que puede provocar una angulación, y si se trata de volver a introducir la aguja, se corre el riesgo de seccionar el catéter. 4. Una vez que la aguja y el catéter penetraron la piel, no sugerimos cambiar la dirección de estos buscando la vena, ya que el filo del bisel puede causar lesiones importantes en los tejidos. 5. Antes de realizar la canalización total del catéter, no recomendamos retirar la aguja más de medio centímetro, ya que la aguja sigue funcionando como mandril conductor y ayudará a finalizar la canalización. 6. Al retirar el catéter y hacer presión distal, recomendamos no hacerlo sobre el cuerpo de este, ya que podemos ejercer presión y hacer más difícil su retiro, lo que provocaría el uso de mayor fuerza y podríamos dañar al paciente. Este video tiene como objetivo ejemplificar las recomendaciones de uso de nuestro catéter periférico corto. Vizcarra tiene el orgullo de apoyar al personal de salud basándose en su tecnología y calidad. Y pues bueno, por mi parte eso es todo. No sé si exista alguna duda o algún comentario. Meli, muchas gracias. Por aquí solo hay un comentario de Beca que nos dice si se les podría compartir el URL de este video. No sé si lo tengan en YouTube, de alguna manera en que se les pueda compartir a la audiencia. Sí, claro que sí. Nosotros contamos con el URL para compartirlo sin ningún problema. Perfecto. No hay más preguntas respecto al tema, Meli. Te agradezco haber estado con nosotros en este espacio. Esperamos vernos pronto. No sé si nos quieres regalar algún mensaje de cierre antes de que finalicemos oficialmente lo que es la reunión. Claro que sí. Bueno, antes de retirarme, muchísimas gracias a todos por su asistencia y recordando que la salud de los pacientes es lo primero para Medimarcas y para Equipos Médicos Vizcarra. Excelente, Meli. Pues esperamos verte pronto. Te agradezco bastante haber estado aquí con nosotros. Por aquí salió una pregunta
de Moni, a ver si tenemos tiempo de responderla. Nos dice, ¿en este tipo de catéteres también se manejan los mismos calibres? Así es, en estos catéteres contamos con todos los calibres. Hay algunos que no tienen mucha variación en lo que es la longitud. ¿Esto qué quiere decir? Que hay catéteres, por ejemplo, el Punzocat cuenta con todos los calibres, pero tiene muchas longitudes de un mismo calibre. Por ejemplo, en Safety tenemos de todos los calibres, pero solo tenemos un tamaño de longitud. Perfecto. Por aquí salió otra pregunta de Eduardo. Nos dice, buenas tardes, disculpe, ¿la canalización se puede realizar en cualquier parte del cuerpo, así como en pies o piernas, en caso de no tener acceso a miembros superiores? Sí, bueno, regularmente no está recomendado hacerlo en los miembros inferiores o extremidades inferiores por los riesgos que puede llegar a tener, pero si es un paciente con accesos periféricos limitados, se puede hacer sin problema. Perfecto, muchas gracias. Parece que ya no tenemos más preguntas porque hay muchos agradecimientos, muchas felicitaciones por tu tema. Pues esperamos verte pronto, Meli, de nuevo con nosotros aquí en CCNME y Marcas. Te agradezco y pues sería todo por hoy. A nuestra audiencia también le agradezco habernos acompañado. Nos vemos en el siguiente martes. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye.